Bien, el día de hoy te voy a enseñar qué es lo que me ayudó a mí a lo que es rentabilizar mis operaciones, y con esta herramienta que de hecho está gratis en la Play Store, que de hecho te la voy a poner por acá. Se llama calculadora de Forex, ok. Está disponible para Android y, si no estoy mal, para Apple también. Pero mira, esta calculadora me ayudó bastante la verdad, ok, porque pues me ayudó a lo que era conseguir que mis operaciones tengan una gestión correcta de operaciones, ok, tengo una gestión correcta de riesgo para que las operaciones se vayan dando. Y en este caso, cuando ya la tenemos descargada, se ve absolutamente así. La interfaz es para, por ejemplo, el balance de tu cuenta, el porcentaje de riesgo que tengas y listo. En este caso, donde dice lotes estándar, mini lotes y micro lotes, va a depender mucho de tu broker, ok, porque tanto por ejemplo en brokers como el Pepperton te puede dar 42 lotes en una cuenta y 55.000, o en caso por ejemplo en brokers como RoboForex, OctaFX, te pueden dar en este caso podemos usar micro lotes porque es donde se maneja ahí en este caso de los picks por lotes en el Nasdaq, ok. En este caso vamos a usar el ejemplo del Nasdaq. Podemos usar un ejemplo regular como el euro dólar, ok, y ya te voy a enseñar cómo la puedes usar. Una vez que las descargues, te vas a donde dice la sección de Position Trade, en la parte de aquí, Position Trade. Le das en que quieres que tu cuenta se maneje en lo que sería USD. Luego te vas a elegir el par de divisas que estás analizando. En este caso puede ser euro dólar, puede ser dólar chef, libra dólar, no sé, cualquier cosa, cualquier par de divisa. Luego le das el tamaño de tu cuenta, puede ser, por ejemplo, en este caso vamos a elegir que sea de $10.000. En este caso podemos elegir el precio de entrada, y aquí hay dos maneras de calcular. También donde dice precio de entrada o el stop loss en picks, ok, stop loss price. En estas dos secciones que están acá, en trade price y stop loss price, son básicamente el precio de entrada y el precio del stop loss, ok. Básicamente así te puedes dar cuenta de que es, por ejemplo, el precio de tu precio de entrada a tu stop loss tiene que haber el 1%, o simplemente si dices, sabes que yo siempre arriesgo 20 picks por operación, puedes poner stop loss en picks y te va a decir cuántos picks arriesgas en ese trade. Por ejemplo, yo arriesgo, no sé, 15 picks en ese trade de euro dólar, ok, y quiero que aquí en esta parte quiero que me calcules el 1%. Te va a decir que como está el precio a como está tu cuenta, o sea, del precio de entrada, ok, independientemente si muevan 15 picks hacia arriba o hacia abajo, usando el 1% de tu cuenta tienes que arriesgar el 0.67, ok. Che, pero me dijiste que microlotes para OctaFX y todo eso. Bueno, en el caso de solamente en específico en el Nasdaq es así. En otros pares de divisas como euro dólar y pares normales, okay, que son divisas, pues no. Puedes utilizar lo que sería lotes estándar o standard lots, ok. ¿Qué te va a decir el lotaje que tienes que usar para tu cuenta de 10.000? Y pues en este caso te va a ayudar bastante, porque si por ejemplo yo arriesgo 15 picks y ese representa el 1% de mi cuenta de 10.000, al fin y al cabo pues básicamente va a ser algo brutal. Mira, te doy un ejemplo. Si por ejemplo vamos a utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que perder es normal, ok. Tú y yo sabemos que perder es normal, pero si por ejemplo ganas 3 take profit de un riesgo recompensa de un 1 a 6, ponele, ¿no? O sea, ganas 3 de 6%, ¿no? Arriesgas 1% y ganas 6. Correcto, habrás ganado 6 más 6 más 6, habrás ganado un 18%, ok. Y luego pierdes otros 5 trades, ok. Vamos a ponerle que has perdido 5 trades de un 1%, ¿no? Vamos a ponerlo que esto es progresivo y en las primeras 3 operaciones habrás ganado un 6, las 3 take profit,
y en la segunda 5 habrás perdido los otros 5 trades, ¿verdad? Entonces en el primer ejemplo tenemos que has ganado 6 más 6 más 6, es decir, 3 take profit de un riesgo de 1 a 6, has ganado un 18%. Ok, réstale el 5% que sería de las operaciones, sería un 13% que estarías ganando. Supongamos que hayas perdido más, ¿no? Y haya sido que habrás ganado un 6%, luego has perdido un 1%, luego has perdido otro 1%, luego has ganado otro 6, luego has perdido otro 1, luego has ganado un 6, luego has perdido un 1 y luego has perdido un 1, ¿no? Entonces ponerle que haya sido así. El orden de los factores realmente no altera mucho el producto. Así que puedes estar haciendo en un mes, de todas estas 8 operaciones que te he mostrado en este ejemplo, habrás ganado entre un 10 a un 13%, ¿no? Que sería básicamente así. De esta manera te empiezas a rentabilizar. Es por eso que yo te digo que a mí, por lo general, esta herramienta me ayudó a rentabilizar lo que eran mi riesgo. Ok, aparte de que te rentabilices tu riesgo, pues ganas, ¿no? Obviamente sabes que estás arriesgando el 1% por trade. Es más, si tus operaciones son de un riesgo de 1 a 3 o 1 a 2, siempre tienes que usar esta calculadora para que te ayudes, ¿no? Te ayudes a colocar tus operaciones y todo eso. Te voy a hacer un ejemplo aquí de cómo sería manejar el riesgo recompensa correctamente. Así que te veo ahí. Por ejemplo, ya que estábamos viendo eso de la herramienta que me ayudó a mí bastante a rentabilizarme y todo eso, justamente les estaba viendo esto, les estaba haciendo este ejemplo. ¿Qué es lo que pasó? O sea, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de lo que pasa en esta semana, ¿no? O sea, en toda la semana. O sea, por ejemplo, voy a tomar en ejemplo una semana. Fíjense, en una semana yo tengo mi cuenta de $10,000, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo mi cuenta de $10,000 y pues obviamente yo lo que voy a hacer aquí es desde el día lunes, que empiece por aquí el día lunes más o menos, voy a ir viendo qué es lo que tomé esa semana. En esa semana, pues obviamente llegó el día lunes, no me confirmó ninguna entrada, martes tampoco me confirmó ninguna entrada, hasta el día miércoles que llegó a confirmarme esta entrada que se dio un 1 a 5.72, un 1 a 5%. En mi calculadora yo voy y pues obviamente en la parte izquierda pues voy a colocar en lo que sería mi cuenta y todo eso y pues voy a calcular mi riesgo de entrada, ¿no? Básicamente sería así, de que yo voy a la calculadora, entonces voy a estar básicamente poniendo un ejemplo aquí para que se pueda ir viendo, ok, y pues entonces voy a la calculadora, me dirijo hasta donde dice USD 100 o NAS 100, ok, o el Nasdaq, perdón, NAS 100, y vamos a ponerles el precio de entrada. En este caso, dicen el ejemplo que tuvo y ocurrió por acá. Vamos a entrada de datos y nos dice que el precio de entrada fue 14,876. Vamos a donde dice Stock Loss en Pix y vamos a ponerle que de mi cuenta de 10,000 mi precio de entrada es 14,876, 876.1. Mi Stock Loss en Pix va a ser de, mi Stock Loss en price, va a ser de 857.5. 857.5, ¿no? Entonces dice que yo quiero calcular aquí el 1% de mi cuenta y me va a arrojar que yo en en el broker, dependiendo del broker que tenga, yo voy a arriesgar $100, ok, porque hay brokers que mueven el lote por pick, lo mueven a 0.01 y otros que no, hay otros que cada pick lo mueven, o sea, cada pick lo mueven en 0.10, básicamente está el básico, ¿no? Entonces es decir que su lotaje más bajo de algunos brokers, en este caso en el ejemplo del Nasdaq, es 0.01 y en otros es 0.10 y en otros brokers es 1.00. Entonces va a depender de cada broker. Por eso te da aquí como tres tipos, ¿no? Standard Logs, Mini Logs y Micro Logs, que son básicamente 5.38, luego 0.53 y 0.53 de lotaje, ¿no? Entonces en este caso yo elegí 5.38 de lotes, que básicamente estamos arriesgando $100 y estamos arriesgando muy poquitos picks, ¿no? En este ejemplo, si estás viendo acá ya en la gráfica, que estamos viendo así, hemos arriesgado el 1% y hemos ganado el 5%, es decir que de nuestra cuenta de 10,000 actualmente tendríamos un 5%, que sería
alrededor de $500, ¿no? Luego vamos al día siguiente, que fue el día jueves, que ya el día jueves básicamente estuve trayendo nuevamente y pues nos dio otra entrada de un 1 a 7. Esto sí se lo canté en vivo, se lo dije en vivo que iba a pasar y pues yo lo dejé ahí correr. Le dije entren y pues eso fue en vivo y está gratis. Entonces nada, esto fue lo que pasó. Yo le dije que iba a dejar correcta entrada y pues efectivamente se dio, fue 1 a 7. ¿Cómo se calculaba esta entrada y esta herramienta me ayudó bastante? Pues vamos a poner el mismo ejemplo aquí. Ok, vamos a poner el mismo ejemplo aquí y listo. Vamos a grabar la pantalla pues para que se pueda ver, ¿no? Por ejemplo, llegamos nuevamente aquí y vamos a pedirle a la calculadora que nos diga que el precio de entrada en este caso es el 14.884, que están viendo ahí, 14.884.0, y nuestro stop loss en precio sería el 14.855, ¿no? 14.855.00 nos va a arrojar y nos va a decir que en este caso de la cuenta que tenemos ya, y vamos a configurar aquí que hemos ganado $500, de la cuenta de 10.500 vamos a arriesgar $105 y nos va a decir que arrojemos, porque en este caso va a ser el 1.7, vamos a ganar un 7%, es decir, vamos a ganar $700 y algo más o menos. Entonces vamos a arriesgar 3.62 de lote dependiendo del broker, 3.62, y nos va a decir que arrojemos esto. O sea, nuestro riesgo va a estar en $105 aquí de riesgo. En esta parte de aquí va a ser de riesgo $105 que están viendo aquí. Y pues en esta parte de take profit nos va a dar 7 veces más. Es decir que si por ejemplo vamos a una calculadora normal, para que vean, 105 por 7% nos va a dar $735. Eso es algo brutal. Más los 10.500 que tenemos en este caso. Ok, sería alrededor de 1.200, de 1.100, ¿no? Obviamente 1.200 que estaríamos viendo ahí. Ok, entonces pues nada, si a los 10.500 y a esto que son 735, vamos a poner esos 735, ¿no? Supongamos que ya se dio el take profit más los 10.500 sería 11.235 perdón, 11.235 que estaríamos en la cuenta, y en este caso 11.135 ya representa lo que sería más del 10%, ¿ok? Más del 10%, de hecho ya casi estamos por tocar el 12% de la cuenta. Y pues nada, en realidad viste que con 2 trades y utilizando bien la calculadora se puede hacer cosas increíbles, la verdad. Así que pues nada, esto es básicamente cómo se usa la calculadora. Y pues fíjense que en esta semana se dio ahí, en esta única semana que fue día jueves. Ya el viernes, básicamente el viernes no opero mucho. El viernes básicamente no opero por lo que está controlado el mercado, pero el viernes pues cerró el mercado y pues ya no operé yo. ¿Ven? Se quedó ahí el mercado quieto. Se quedó súper quieto el mercado. Y básicamente así fue como a mí me ayudó a rentabilizar básicamente mis trades, obviamente, ¿no? Entonces pues nada, eso fue lo que me ayudó a mí. Ustedes deberían hacer lo mismo. Tú, yo y cualquier persona debería hacer lo mismo. No he visto traders que hagan esto de que no calculen su riesgo. Al menos pues para lo que son fases de fondeo siempre tienen que estar haciendo esto. Que a mí me ayudó bastante y pues nada. Fíjense, no hay por qué arriesgar mucho. O sea, simplemente gestionando correctamente puedes ganar muy bien, ¿no? Hay diferentes tipos de traders, hay diferentes tipos y estilos de trading. Hay traders, por algo existen traders scalper, intraday y trader swings. Así que nada, primero define qué tipo de trader eres. Si eres un tipo de trader scalper, pues está de más que estés gestionando aquí el 1%, porque los scalpers arriesgan normalmente entre un 2, un 3, hasta un 10% he visto. Pues nada, ok. Entonces pues nada, espero que te haya ayudado. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, dale like, comenta, y cualquier cosa que necesites pues estaré, me lo dejas en los comentarios y yo estaré ayudando. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho. Chao, chao.